Hace medio siglo, las orillas de Playa Girón sirvieron como escenario de uno de los capítulos más violentos, trágicos y determinantes de la historia cubana. En las aguas profundas de Bahía de Cochinos quedaron las aspiraciones libertadoras de una brigada. Entre los escombros del combate todavía permanecen testimonios de aquellos valientes luchadores. Estas vivencias retumbarán para siempre en la conciencia de la nación. Son los ecos de la historia, los ecos de Girón. Bahía de Cochinos crea las condiciones en Cuba para la permanencia de Fidel Castro. Bahía de Cochinos es la frustración más grande que pudo haber recibido aquel pueblo en aquel momento. Lo triste fue que se perdió aquel esfuerzo donde el destino de Cuba y de tantos millones de cubanos podía haber cambiado. Yo me he encontrado aquí muchos cubanos jóvenes que estudiaron en Cuba y que o nacieron después o estaban ya de muchachos en Cuba, y a ellos les enseñaron que los que estábamos ahí éramos, inclusive con los que hablamos ahí, que éramos extranjeros, que éramos mercenarios. Y yo siempre digo, no, señor, mira, nací en Marianao, cubano, no vine a buscar propiedad porque no tenía nada que buscar, lo que vine a buscar patria. Jamás abandonaremos nuestra patria. Todavía hoy se está discutiendo qué fue lo que pasó allí y a quiénes se le achacan las culpas. Pero en definitiva todo el mundo fue. Allí no se rajó nadie. Allí todo el mundo hizo así, cuando dijeron, bueno, montarse en el avión, vamos. No se quedó nadie. Allí no hubo que coger a nadie preso por eso, ni forzar a nadie a que fuera. Allí todo el mundo fue voluntario. Esa es precisamente una de las glorias de la brigada. Ahí parejito, todo el mundo. No, vamos. Y fueron todo el mundo. Y peleó todo el mundo. En 1959, Cuba amanece ante una nueva realidad. La revolución de Fidel Castro prometió una limpieza, un lavado de un pasado que de la noche al día se borraría de la memoria. La mayoría del pueblo cubano experimentaba un delirio triunfal, libertador. La democracia y la justicia social eran los propulsores del frenesí popular. Y toda esa campaña de comunista al gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesca, que ni nos preocupa ni nos asusta. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Pero el camino al soñado Edén tropical se desvió. Irregularidades notables en los inicios del régimen revolucionario mostraban ya ser más que caprichos de Fidel Castro. Pero
Aquí no se trata de un caudillismo ni de un culto a la personalidad. Usted no verá en este país un retrato de Fidel Castro por las calles, ninguna calle lleva el nombre de Fidel Castro, ninguna estatua, nada que se parezca a eso. Porque una de las primeras leyes que hizo la revolución fue prohibir eso. La creciente presencia comunista dentro de la jerarquía revolucionaria revelaba el fundamento de la radicalización. A los pocos meses del triunfo, ya el descontento y la preocupación incrementaban entre algunos de los protagonistas que hicieron posible la revolución. Algunos dirigentes del movimiento revolucionario comenzaron a discrepar con las motivaciones y la finalidad de muchos de los cambios. El resultado fue su encarcelamiento o desaparición. Fidel se pasó hablando un rato primero para poner los peligros de la revolución y lo que significaba que la revolución se dividiera, etcétera, etcétera. Y entonces en ese momento dice que la revolución tiene que defenderse no solo de los que la traicionan, sino también de los que apoyan a los que la traicionan, etcétera. Y entonces en ese momento Faustino Pérez, con mucho valor, le dice: ¿qué es esto, el terror batistiano? Interrumpe a Fidel diciéndole eso. Y entonces Fidel contesta: no, es el terror revolucionario. El verde, como las palmas, se empezó a marchitar. El rumbo de la revolución tomaba otro camino. Es verdad que el pueblo de Cuba, con el triunfo de la revolución, y además históricamente es así, y las imágenes que se recogen del 1 de enero y de todos los días posteriores y de todo el mes de enero y de todos los meses durante 1959 dicen fielmente de que había una embriaguez total, una borrachera completa del pueblo de Cuba por la revolución y lógicamente por la figura sobre todo de Fidel Castro, y esa figura de Fidel Castro y esa simpatía, esa popularidad de Fidel Castro se la había dado la prensa cubana, la aristocracia cubana, la burguesía cubana, la revista Bohemia, los periodistas cubanos y gran parte de los dirigentes políticos de nuestro pueblo. Y era lógicamente en 1961, en abril de 1961, todavía esa popularidad subsistía. Pero también es cierto que ya desde los primeros meses de la revolución ya se habían producido los primeros brotes. En febrero de 1960, el viceprimer ministro soviético, Anastas Mikoyan, visita Cuba. Ese mismo año, Fidel Castro viaja a Nueva York y fortalece su relación con los soviéticos al reunirse con su máximo líder, Nikita Khrushchev. Dentro de Cuba, ya se fomentaba oposición a la revolución. Muchos opositores provenían de las propias filas revolucionarias. Alberto Müller era un líder estudiantil quien había luchado contra la dictadura de Batista. Sin embargo, las arbitrariedades e inconsistencias de la prometida revolución lo llevó a luchar contra ella. La radicalización comunistoide o comunista o marxista de la revolución de Fidel Castro divide el espectro revolucionario. O sea, lo que es el cuerpo de revolucionario cubano, que lo integraban básicamente tres grandes grupos: el 26 de julio, el directorio y los grupos auténticos. O sea, esas tres estructuras prácticamente dominaban el 95-99% de lo que era la revolución cubana. Yo insisto que en ese momento, en ese cruce, en ese escenario, la oposición cubana tenía suficiente fuerza para darle un golpe mortal a Fidel Castro. Yo insisto en eso. Compañía Cubana de Electricidad.
United Fruit Company. El evidente giro hacia el comunismo preocupó al gobierno estadounidense. El presidente Dwight Eisenhower aprobó la elaboración de un plan para enfrentar e infiltrar a opositores quienes estaban fuera de la isla, al igual que brindar respaldo a aquellos combatiendo al gobierno de Castro en Cuba. La estrategia subversiva que estaba desarrollando la administración Eisenhower era muy similar a la utilizada por la CIA años antes en Guatemala para derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz. El derrocamiento de Arbenz en Guatemala en 1954, que fue una operación exitosa de la CIA, tuvo un costo para los cubanos y un costo para el gobierno norteamericano, porque las mismas personas que montaron la operación dentro de la Agencia Central de Inteligencia para derrocar a Arbenz fueron las que pusieron en marcha el plan para derrocar a Castro. Y las consecuencias de todo esto es que utilizaron una especie de modelo de derrocamiento de dictador totalitario en país bananero. Y resulta que los países eran diferentes, que los líderes eran distintos, que las sociedades eran otras, que el componente de apoyo a Fidel Castro era bastante importante en ese momento, y aquello fracasó. El ascenso a la presidencia del senador John F. Kennedy en noviembre de 1960 no cambia la estrategia del plan de Eisenhower. Sin embargo, aunque la política de Kennedy era abiertamente antagónica con el régimen de Fidel Castro, la Casa Blanca le exigió a sus funcionarios que se desentendieran del plan subversivo. Yo pertenecía a una organización que tenía por sede esa agrupación, que se llamaba el MRR, y dentro de esa agrupación, bueno, pues yo era parte de una de las células de trabajo de acción de la oposición interna de aquel momento. El grupo, o sea, el movimiento, hizo contacto con Estados Unidos, o sea, con la Agencia Central de Inteligencia, y ofrecieron, en nombre de Estados Unidos, una serie de cosas que iban a materializar después de que nosotros nos hiciéramos presentes aquí en Estados Unidos, un grupo de nosotros, para recibir entrenamientos especiales, para regresar a la isla y entonces ahí poder recibir y hacer buen uso de las cosas que ellos nos iban a dar. Comenzamos lo que habría de ser la génesis, el origen de la Brigada 2506, el día 18 de mayo del propio año 1960. Fuimos trasladados a una pequeña isla que era un resort turístico llamada Yusepa Island. La isla de Yusepa, que se encuentra localizada frente a Fort Myers, cerca de las islas Captiva y Sanibel, había sido rentada por el CIA para dar comienzo a estas operaciones. Mire, el plan original era totalmente diferente a lo que ocurrió. El plan original fue concebido durante la administración del presidente Eisenhower y se comprendían 3 unidades, los que se llamaban los tines grises, los tines negros y lo que era más bien la tropa de ocupación. Teníamos un instructor que se llamaba Vallejo, y después nos enteramos que era Valeriano, un coronel graduado de West Point, el cual había sido muy efectivo en la guerra contra los Hawks en las Filipinas, de origen filipino, y ese empezó a entrenar a los tines grises como tines de inteligencia y tines de infiltración dentro de Cuba. La misión de que se percibía en aquel momento era hacer contacto con el campesinado, trabajar de la ciudad, apoyar a la resistencia interna y empezar a crear una operación masiva de guerrillas en el Escambray. Cuando se hubiese llevado a esa etapa en la cual ya habían gente en el Escambray bastante, entraban los tines negros, que eran grupos de 25 hombres cada uno, altamente entrenados en armamento, demolición, entrenamiento en general, recepción aérea y marítima, para empezar a crear una fuerza guerrillera fuerte. Y una vez que eso se llevase a cabo, entraba entonces el resto de la brigada, cuando se podía liberar un pequeño territorio de Cuba que se considerara seguro, con una estación de radio, un gobierno provisional, y se iba a dar al mundo un gobierno en armas que iba a ser reconocido por la OEA, el gobierno de Estados Unidos, y era el final de Castro. Sin embargo, vinieron las elecciones presidenciales, ganó el presidente Kennedy y cambió totalmente el concepto operacional aquel inicial. Y se necesitaba un punto o un lugar donde nosotros pudiéramos ser, o una persona que pudiera ocuparse. Y nos avisó que Jorge Fundora estaba aquí en Miami.
nosotros lo localizamos trabajando en el Hayalay. Y yo lo fui a ver con Enrique Dauzá, otro valiente cubano. Y fuimos allí, hablamos con él y le dijimos que hacía falta que él se entrevistara con Artimen, porque no hacía falta en Cuba. Él accedió y en un motel de la calle 8 se entrevistó con Artimen. Ese mismo día fue al aeropuerto, cogió el avión y se fue para Cuba. Cacho tremendo. Y organizó un team de recepción en Cuba, que estaba el ingeniero Ernestino Abreu, y un team de campesinos de allí, de Arcos de Canací, de Matanza. Temiendo el crecimiento de la militarización soviética en la isla, Allen Dulles, el entonces director de la CIA, y su subdirector Richard Bissell modifican la estrategia original. Ya no era un plan de infiltración de escuadras de hombres para alentar a la oposición dentro de la isla, sino una operación militar convencional. De inmediato, los cubanos entrenando en la isla Ucepa se trasladaron a un campamento en Retahuelo, en Guatemala, para unirse a centenares de sus compatriotas y formar la Brigada de Asalto 2506. Al tiempo que se reclutan en Miami cubanos para ser entrenados en la Brigada de Asalto, se crea el brazo político del movimiento, el Consejo Revolucionario de Cuba, presidido por el ex primer ministro José Miró Cardona y compuesto por Aureliano Sánchez Arango, Antonio de Varona, José Ignacio Rasco, Justo Carrillo y Manuel Artime, formarían el gobierno provisional cubano. Mire, nosotros no sabíamos nada de ninguno de los planes. Desgraciadamente los cubanos estuvieron fuera del planeamiento que hicieron los norteamericanos. El original sí sabíamos que iba a ser así porque se nos estaba entrenando para ello. Sin embargo, cuando se cambia para lo de Trinidad y cuando se cambia después para Villa de Cochino, por lo menos yo me enteré cuando estaba en Cuba después. Había en Cuba un señor que yo no sé si ustedes conocieron, que se llamó Guillermo Alonso Puyol, que fue vicepresidente de Cuba, un político muy destacado en Cuba, siempre muy informado de todo, y su hijo estaba en la brigada. Y el hijo de él, pues, era amigo mío, éramos socios del mismo club del Casino Español. Y estando allí, ya preparado para ir a Cuba, el padre llegó a Guatemala. Entonces solicitó que le dejaran al hijo ver al hijo. Y entonces fue a ver a su padre. Y el padre parece que le pidió que se retirara, que no fuera, porque él estimaba que al haber hecho Kennedy las declaraciones de que no iba a ayudar en nada al desembarco, sino que eso tenía que ser una cosa sola de cubanos, pues eso iba al fracaso y que nos iban a costar la vida. Y de luego se lo dijo a su hijo. Él le respondió: padre, mi padre, todo eso que tú me dices está correcto, pero yo voy con mi gente. Ese es mi compromiso y voy para allá también. Y se apareció otra vez de nuevo en el campamento y entonces pues a un grupo muy pequeño le hizo este comentario de lo que le había dicho su padre. Por ahí tengo una noticia. Y segunda, se filtró allí en el campamento que se había enviado a la jefatura, y a pesar de que yo estaba en la jefatura, yo no lo conocí nunca eso directamente, pero el chisme me lo llevaron, de que Kennedy había mandado a decir específicamente que las fuerzas americanas no iban a intervenir en la acción. Y cuando se dijo eso, pues se corrió ese rumor y hubo hasta inclusive esta reacción. Mucha gente dijeron no, entre ellos yo, ya estamos aquí para Cuba, lo que queremos es pelear. Y ahí mismo se lanzó todo el mundo así al suicidio prácticamente. Porque, mi amigo, cuando yo me escapé, que yo salí en el bote aquel, lo que estaba cayendo allí en Playa no era carne.